dirigirse a las iglesias. Padre, damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es eterna, Señor, porque nosotros dependemos de ti. Ayúdanos esta mañana, Señor, a comprender tu palabra. Abre nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír, Señor, de tal manera que podamos comprender tu palabra, Señor. Guíanos a toda la verdad. Que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado estudiando una serie de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que tienen que ver con la aplicación correcta de la ley de Dios. Es decir, recordar que Jesús decía cuando estaba comenzando este sermón, Él decía: yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y aparte de eso, el Señor Jesucristo decía que para que nosotros pudiéramos ser parte del reino de los cielos, era necesario y es necesario manifestar una justicia superior a la que los escribas y los fariseos presentaban en aquel tiempo. Y recordarle que el escriba y fariseo era una persona ejemplar, por lo menos de una forma externa. En aquel tiempo no era una persona que se le juzgaba con los ojos que nosotros tenemos en este tiempo del fariseo y del escriba. Porque nuestra forma de ver un fariseo y un escriba ya viene por medio de lo que Jesucristo reveló en cuanto a su hipocresía, en cuanto a su falsedad, en cuanto a su maldad. Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos, pero a nivel social en aquel tiempo el concepto eran personas honestas, justas, respetables, dignas de imitar. Y Jesucristo está diciendo: para que ustedes sean parte del reino de los cielos, es necesario que manifiesten una justicia superior a la de estas personas que se consideran respetables. Entonces, en el párrafo que estuvimos viendo anteriormente, Mateo capítulo 5, teníamos un contraste aquí, ¿verdad? Teníamos como una progresión de pensamiento. En el subtítulo que le pone allí nuestra Biblia es Reina Valera, en Mateo 5:38 dice: el amor hacia los enemigos. Pero en los versículos 38 al 42 tiene una idea principal, que es no resistir al malo. La idea de lo que estuvimos viendo la semana pasada es: nosotros tenemos que aprender a vivir de tal manera que no vamos a entrar en conflicto con ninguna otra persona porque se están ofendiendo nuestros derechos. Es decir, no vamos a tomar nada personal, sino que vamos a ceder todos nuestros derechos para manifestar el carácter de un miembro del reino de Dios. Y por eso teníamos ejemplos como recorrer la segunda milla. ¿Por qué? Porque en esos primeros versículos el énfasis es cuando una persona quiere abusar de nosotros, teniendo cierto derecho sobre nosotros. La idea es: nosotros, para vencer ese mal, lo que debemos hacer es mostrar algo superior. Es decir, por derecho, en aquel momento un ciudadano romano podía exigirle a un judío en Palestina, le podía exigir que cargara una carga, que llevara una carga por una milla. Y ese es un derecho que tenía naturalmente. Entonces, si alguien se le decía: tiene que llevar esta carga, entonces no había ninguna razón por molestarse, porque había un derecho que le permitía a la persona exigirle a alguien que cargara esa carga. Es como, por ejemplo, para nosotros, que una persona esté contratada en alguna empresa y que se le exija trabajar 8 horas al día. Entonces ninguna persona tendría por qué molestarse porque se le exige trabajar 8 horas al día, porque digamos es lo que por derecho debe trabajar una persona, lo que un empleador puede exigirle a una persona sin tergiversar ninguno de sus derechos. En el caso de Jesucristo, la segunda milla es: si te piden trabajar 8 horas,
podrías trabajar un poquito más y mostrar un carácter diferente, sin renegar, sin discutir, sin mostrar disgusto. Esa es la idea. Aunque tu jefe sea malo, si tu jefe te pide no que te quedes 8, sino que te exige 9, podrías llegar a trabajar 10 horas con una buena actitud y mostrarle que vas a hacer algo superior a lo que él espera. La idea era poder comportarnos con un carácter que mostrara algo superior, de tal manera que alguien no se sienta que está pasando por encima de nosotros porque está tergiversando nuestros derechos. Por el contrario, nosotros cedemos nuestros derechos y damos un poco más. Ahora, esta cuestión de dar un poco más, aunque revela parte de lo que es el carácter cristiano, no necesariamente demuestra lo que es verdaderamente un cristiano, una persona que es parte del reino de los cielos. Porque en el mundo vamos a encontrar nosotros que las empresas están llenas de personas que están dispuestas a dar más de lo que se les pide, pero por una razón en especial, porque no quieren ser despedidos, sus motivaciones son diferentes. Están dispuestos a esforzarse mucho más y de hecho podríamos decir que hay un testimonio más fuerte de que las personas que no son creyentes trabajan más duro en las empresas que las personas que son creyentes, que no debería ser así el caso, pero para una persona que es parte del reino de Dios, una forma de mostrar el carácter de Cristo es caminar esa segunda milla. Como decía la semana pasada, si alguien te da una mejilla, vuélvele también la otra, es decir, da algo más de lo que se podría esperar de ti, algo que no se puede explicar de una manera natural. Ahora, pero el tema que vamos a ver hoy es un tema que lleva las condiciones a un nivel que es mucho más difícil que simplemente poner la otra mejilla. Cualquiera de nosotros podrá pensar, bueno, pero si alguien me golpea en una mejilla, simplemente poner la otra mejilla, eso es humanamente difícil de creer que sea posible. Eso es muy difícil de entenderlo. O cuando alguien toma mis bienes y yo puedo decir, bueno, puede llevarse algo más si quiere. Uno diría, eso es muy difícil de comprender, es muy difícil de entender y es muy difícil de visualizar una vida en la que uno pueda actuar de esa manera. Pero aún así, digamos, estaríamos de alguna manera dispuestos a actuar de esa manera. El problema es que los versículos que vienen a continuación nos van a poner en una posición en la que, humanamente hablando, ninguno de nosotros va a decir siquiera es posible. Dice el versículo 43 en adelante: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces estamos pasando de un punto donde podríamos decir difícil pero alcanzable, el caminar la otra milla, poner la otra mejilla, el ceder algo de nuestros bienes, a un punto de difícil a imposible: amar a nuestros enemigos. Si con dificultad se nos hace amar a nuestros hermanos en Cristo, con dificultad llegamos a poder decir yo amo a mis hermanos en Cristo de la iglesia, que no son mis enemigos. Cuando Dios viene y nos dice si ha de vivir como un miembro del reino de Dios, será necesario que viva y ame a sus enemigos. Entonces entra un conflicto para nosotros, ¿verdad? Caímos en un conflicto muy difícil de entender. Ahora vamos a entender la explicación de Jesús, por qué Jesús hace esta demanda a sus discípulos y por tanto, porque esa demanda también aplica a nosotros que somos discípulos de Jesucristo.
Los fariseos y los escribas interpretaban un mandamiento de Dios de una manera particular. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y de repente los que estamos aquí nos ponemos a pensar y decimos, no concibo un Dios que por medio de un mandamiento diga, aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo es posible que Dios, que es amor y quiere y ama al mundo al punto de entregar a su propio hijo, pueda decirle a una persona, aborrezca, o por decir así, odie a sus enemigos? Bueno, la interpretación es que lo que Jesús estaba señalando era la mala interpretación de la ley de Dios. En ningún aspecto de la ley de Dios, en ninguna parte de las Escrituras, vamos a encontrar algo semejante como que Dios nos manda y nos dice, aborrezca a sus enemigos o odie a sus enemigos. Esta era como una interpretación personal que habían hecho los fariseos y los escribas con respecto a ciertos pasajes de la Biblia, donde miramos que Dios, por medio de sus profetas o por medio de sus siervos, manifiesta su indignación por la maldad de las personas, al punto de que Él mismo hace una sentencia judicial y dice, todos ellos van a tener que ser borrados de la faz de la tierra, así como lo hizo con el pueblo de Amalek, que por causa de su maldad y por causa de haber sido estorbo al pueblo de Dios cuando iban en camino a la tierra prometida, Dios dijo, este pueblo es necesario que sea juzgado por su maldad. Y por eso hizo una promesa de que todo el pueblo de Amalek iba a tener que ser borrado de la faz de la tierra. O sea, Dios había hecho juicio sobre ellos por causa de su maldad, y eso se lo encomendó a su pueblo, que ejecutara ese juicio. Entonces, los fariseos, los escribas, interpretaban este tipo de escrituras, este tipo de acontecimientos en los cuales Dios mandaba exterminar a un pueblo, como que si ellos eran los responsables de tener que odiar a esas personas. Pero Dios no permite que nosotros, y sobre todo cuando se tenía que ejecutar alguna sentencia, alguien tomara eso como algo personal, como algo que tenía que venir como un sentimiento de su corazón, sino más bien tenía que venir como el fruto de la obediencia a Dios. De hecho, el rey Saúl no quiso obedecer por completo el mandato de Dios y fue desechado, porque se lo tomó como personal. Se lo tomó como, bueno, yo voy a decidir hacerlo de esta manera porque creo que es lo mejor de esta forma. Entonces, cuando nos atribuimos algo de manera personal, es cuando estamos mal interpretando la ley de Dios. Es decir, en ningún momento Dios dice, si usted tiene un enemigo, aborrézcalo, ódielo. Porque la enseñanza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre va a ser, Dios ama a las personas. Desde el momento que Adán y Eva fueron creados, y aún después de su pecado, Dios permitió mostrarle su amor al no ejecutar una sentencia directa sobre ellos, sino que proveyó un sacrificio para perdonar, para encubrir su pecado. Y en ese mismo momento prometió que iba a venir un momento donde Él iba a exterminar por completo el pecado y iba a vencer por completo a Satanás. Eso era una muestra de amor, no era una muestra de odio hacia la humanidad que había caído, hacia la humanidad que había pecado. Entonces, el problema era la interpretación que tenían los fariseos sobre el concepto de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque ellos habían considerado y habían encerrado, por decir así, el término prójimo, lo habían, digamos así, personalizado, de tal manera que entendían como prójimo exclusivamente a aquellas personas que pertenecían al pueblo judío. Era prójimo, era un judío. Si no era judío, no era un prójimo, era un enemigo. Y por eso es que en la Palestina de aquel tiempo, los romanos que estaban cohabitando con ellos en la tierra de Palestina eran sus enemigos. No simplemente porque los conquistaron, simplemente porque no eran judíos. ¿Cómo lo podemos ver eso? Por ejemplo,
En Palestina también cohabitaban junto con ellos los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas que no eran judíos. Entonces había llegado un punto en el que el judío aborrecía al samaritano, odiaba al samaritano, al punto de que preferían caminar distancias larguísimas con tal de no pasar por el terreno donde pudieran encontrar a un samaritano. Entonces el judío había personalizado el término prójimo como referencia a solo el pueblo de Dios. Ahora, aquí les tengo yo unos versículos tomados del Antiguo Testamento, que es parte de lo que la ley, que consideran los judíos como parte de su ley. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19 y 17 dice: no aborrecerás a tus hermanos en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, ahí viene la idea del prójimo, ¿verdad? Y uno de los grandes mandamientos de Dios. Cuando a Jesucristo le dijeron que cuál era el gran mandamiento, Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, dijo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿de dónde sacaba Jesús esta enseñanza? Se la sacaba del Antiguo Testamento, porque había un mandato de Dios que decía que era necesario amar al prójimo, y Jesús lo entendía muy bien. Pero en las mismas escrituras, por ejemplo, tengo un texto aquí para comparar que dice: habla ahora el pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Esta es la historia cuando el pueblo de Israel iba a salir en el Éxodo. Después de Dios haber manifestado su juicio sobre Egipto, le dice Dios que cada quien vaya a su vecino y le pida alhajas de oro y plata para que se vayan con provisión. Ahora, lo que les quiero decir aquí es que la palabra que traduce en nuestra Biblia como vecino y prójimo, en el hebreo es exactamente la misma palabra. No hay diferencia. Entonces, este versículo podría decirse: razonarás con tu vecino, con tu compatriota, con cualquier persona que cohabita cerca de ti, y lo tienes que amar. El problema del fariseo es que había encapsulado el término prójimo exclusivamente a las personas que eran judíos y que podían demostrar con certeza que eran judías, y cualquier otra persona que no era judía era menospreciada por ellos y era digno de ser aborrecido, era digno de ser odiado por no ser judío. Se le olvidaba que cuando Dios dio la promesa a Abraham de la bendición en su descendencia, Dios le había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dijo: en tu simiente va a ser bendito el pueblo judío, porque desde el principio el deseo de Dios ha sido bendecir a la humanidad en su totalidad. No tener, aunque entró en un pacto de amor y de compromiso con el pueblo judío, no quería decir que Dios rechazaba a la humanidad, iba a tener preferencia exclusiva para amar solo al pueblo judío. Desde el principio Dios amó y ha amado al mundo, y cuando le hizo la promesa a Abraham, dijo que la bendición iba a nacer para todas las naciones de la tierra. Entonces el fariseo y el escriba tenían un concepto errado de quién era el prójimo, al punto de que en Lucas 10:29 se le acerca a Jesús un fariseo y le pregunta: maestro, ¿qué cosas tengo que hacer para poder entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene el fariseo, como para querer encontrar una justificación a su conducta, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde viene la famosa historia del buen samaritano, donde una persona golpearon a un judío y pasaron sacerdotes, levitas, pasaban judíos que eran compatriotas de esta persona y no mostraban misericordia, y vino un samaritano y mostró amor a esta persona. Y al final Jesús le dice:
¿quién crees tú que fue el prójimo? Y esta persona dice, el que mostró misericordia. Era tanto el odio de esta persona que ni siquiera quiso decir el samaritano. Y Jesús dice, bueno, haz tú lo mismo. Que Jesús le está diciendo es tu prójimo, cualquiera que esté cerca de ti, que pueda tener algún tipo de necesidad de ti, a cualquier persona que le puedas hacer el bien, ese es tu prójimo. No tienes por qué estar haciendo distinción entre las personas. Entonces ahí venía el error al que habían llevado los fariseos a todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas eran los encargados y los responsables de la enseñanza a las demás personas. Entonces, ¿qué enseñanza se estaba replicando? Que un judío podía amar, entre ellos se tenían que amar y apoyar y compartir todo lo que pudieran, pero con personas que no eran judías tenían la libertad de hacer lo que quisieran al punto de odiarlas y Dios no les iba a reclamar de ninguna manera por odiar a una persona que no fuera judía. Ese es un error grande en la interpretación que hacían los fariseos. En ningún momento Dios dice aborrezca a alguna persona. No de manera personal. No es que si alguien no me cae bien, no es compatible conmigo en cierta forma, yo tengo el derecho de odiarlo o de aborrecerlo. O por el hecho de que alguien no es cristiano, yo lo puedo odiar. No tenemos mandamientos de ese tipo. Sí somos llamados a mostrar celo del nombre de nuestro Dios y mostrar que nosotros vamos a preferir siempre a nuestro Dios con respecto a cualquier persona en esta tierra. Pero no es que Dios nos esté diciendo odia a esta persona para mostrar amor a Dios. Muestre amor a Dios y que Dios sea lo máximo al punto de estar dispuesto a ser aborrecido por las demás personas. Pero no es que Dios me dice aborrezca a la otra persona para que muestre amor a mí. Entonces, el mandamiento de Jesucristo es, Jesús dijo más, os digo, amad a vuestros enemigos. Y en eso se centra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si se fijan en el boletín, vamos a pasar del punto 1 al punto 3. ¿Por qué? Porque deberíamos, y es necesario poder contestar una pregunta, porque entendemos que nuestra propia fuerza no nos alcanza para amar a un enemigo nuestro. Si alguien nos ha hecho daño, nosotros no deseamos amarle. Por el contrario, deseamos venganza. Eso es lo natural en nosotros. De repente alguien dirá, no, yo no soy así. Pues tendría que revisar verdaderamente su corazón y examinar si verdaderamente cuando le hacen daño no quiere responder con maldad. Pero ¿cómo podemos nosotros cumplir con este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Solo existe una manera. Primeramente, entender que no podemos con nuestras propias fuerzas. El amor natural, lo que nosotros conocemos como amor, no se acerca ni por un poco al tipo de amor que Dios quiere que nosotros manifestemos. El amor humano es egoísta, totalmente egoísta. Una persona ama a otra persona, humanamente hablando, porque se siente bien con esa persona. Es decir, no es que la ama por quien es, sino por cómo hace sentir a uno mismo. Entonces el amor humano es amo porque yo me siento bien. Pero en el momento que ya no me siento bien con esa persona, dejo de amarla. Y eso no es el amor de Dios. Ni siquiera le deberíamos llamar amor a eso que nosotros sentimos humanamente hablando. Porque la Biblia dice el amor nunca dejará de ser. Entonces el amor verdadero nunca acaba. No es posible que alguien haga algo que provoque que yo deje de amar a la persona, porque el amor verdadero nunca deja de ser. Entonces, para poder amar a un enemigo y poder cumplir verdaderamente el mandato de nuestro Señor Jesucristo, primeramente tenemos que entender que Cristo nos hizo un llamado a negarnos a nosotros mismos.
Si nosotros somos verdaderamente seguidores de Cristo, si nosotros verdaderamente decimos que le amamos a Él y que somos sus discípulos, en primera instancia tenemos que reconocer algo: que cuando Jesús hace el llamado a una persona para ser su discípulo, sí me muestra su amor. Nosotros entendemos el amor de Dios y decimos: voy a seguir a Cristo por ese amor que Él me tiene. Pero Cristo dice: si me va a seguir a mí, es necesario que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que Cristo hace al llamar a una persona es decirle: desde el momento que usted viene en pos de mí, usted ha decidido renunciar totalmente a su vida. Desde el momento que me sigue, usted ha renunciado a su yo. Ha decidido negarse a sí mismo, ha decidido tomar una cruz que es símbolo de muerte, una muerte diaria al yo, que dice: tome su cruz cada día. Y ha decidido venir siguiéndome a donde yo vaya. No es que Cristo me sigue a donde yo voy, es que yo sigo a donde Cristo me lleva. Por tanto, como me he negado a mí mismo, como ya no tengo vida, yo no hago planes para mí. No establezco un plan de vida en función de lo que yo quiero, sino que establezco un plan de vida en función de lo que Cristo quiere, porque yo voy en pos de Él, porque me he negado a mí mismo, porque el yo está muerto, ya no tengo por qué vivir para mí mismo. Entonces, como yo ya no vivo para mí mismo, ya no es posible que alguien me ofenda a mi persona, porque mi persona está crucificada, ya no tiene, casi está sin signos de vida, si hemos tomado una decisión de seguir a Cristo verdaderamente. Entonces, Pablo lo decía de dos maneras, tanto en el libro de Romanos como en el libro de Gálatas. Pablo expresa ese sentir de él para su propia persona en cuanto a su yo. Dice Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, ese viejo yo, ese yo natural, ese ego, ese que heredamos de nuestros padres, desde el momento que seguimos a Cristo ha sido llevado a una cruz. Ese viejo yo tiene que estar crucificado todo el tiempo que nosotros estemos como peregrinos en la tierra. Y también lo decía Pablo en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando Dios nos pone este mandamiento de amar a nuestros enemigos, tenemos que entender algo: ya lo que me hagan a mí de manera personal no cuenta absolutamente nada para tomar mis decisiones. ¿Por qué? Porque ese yo está crucificado, porque ese yo ha sido negado, porque ese yo ha muerto cada día. Por tanto, ya no tengo por qué estar irritado cuando alguien me hace algún daño. Por el contrario, como soy seguidor de Cristo, he de manifestar el mismo amor que Cristo ha manifestado. Si verdaderamente yo tengo una relación con Cristo, tengo que entender algo. Desde el momento que entrego mi vida a Cristo, yo entro en una relación con Dios en la cual me convierto en uno de sus hijos. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por tanto, como hijos de Dios, hemos de manifestar el carácter de Dios. Miren en Mateo 5, donde estamos estudiando, versículo 45, después del mandamiento dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces dice que nosotros hemos de amar a nuestros enemigos para manifestar que verdaderamente somos hijos de Dios. La única manera de amar a un enemigo es que verdaderamente
reconciliaría con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de haberme negado a mí mismo, por medio de haber decidido tomar mi cruz cada día y por medio de seguir a Cristo. Es decir, haberle recibido a Él como el Señor de nuestra vida. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. En la tierra solo existen dos tipos de seres humanos. No existe un punto neutro ni un punto medio. La Biblia dice que una persona o es hija de Dios o una persona es hija de Satanás. Cuando Jesús le hablaba a los fariseos, a los escribas, les decía algo muy importante. Les decía en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entienden a Jesús cuando Él está hablando y está enseñando esto? ¿Por qué no entienden cuando Jesús les dice que es necesario que amen a sus enemigos? ¿Por qué no podían comprender todo esto? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué estas personas no podían escuchar lo que el Señor Jesucristo dice? Existe una razón. La razón es: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La única razón por la que una persona no puede escuchar y entender verdaderamente lo que Cristo dice, porque no es hijo de Dios, no habla el mismo lenguaje de Cristo. Es hijo de Satanás y habla el lenguaje de Satanás. Cuando una persona odia a sus enemigos, actúa tal y como lo hace Satanás, odiando a sus enemigos. Simplemente imita a su padre. Pero cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, porque estamos imitando a nuestro Padre, porque tenemos los mismos genes, las mismas características. Dios cuando nos hace nacer de nuevo, dice Juan 1:13, que nacemos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Es decir, nacemos bajo la misma naturaleza de Dios, como un hijo de Él, con la capacidad de mostrar el carácter de Dios, con la capacidad de mostrar los rasgos de Dios aquí en la tierra. Dice Romanos 5:10 que nosotros, siendo enemigos, fuimos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero hablar tanto de la justificación, sino del hecho, del estado en el que pasó eso. ¿En qué estado estábamos nosotros cuando ocurrió eso? En Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El estado que se señala de nuestra persona antes de conocer a Cristo es enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios amó a sus enemigos. Nosotros, en carácter de enemigos de Dios, el ser enemigos de Dios no impidió que Dios manifestara y mostrara su amor para con nosotros, enviando a Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros. Y si nosotros somos hijos de Dios, hemos de manifestar el mismo carácter. Porque no vamos a ver la vida bajo los ojos naturales que nosotros heredamos de nuestros padres. Si hay alguna persona que nos ha hecho daño, ya no vamos a verlo de una forma personal, en el sentido de: esta persona me hizo daño a mí, esta persona me odia a mí, porque todo eso es el yo y que está de por medio. Si somos hijos de Dios, vamos a ver la vida a la luz de la revelación de Dios y vamos a decir: esta persona hizo eso porque está bajo el dominio de Satanás, porque es víctima de la obra de Satanás en su persona. Por tanto, si esta persona me hizo algo a mí, yo no tengo por qué enojarme con esta persona, ni tengo por qué odiar a esta persona. Lo que tengo que hacer es rescatar a esta persona del dominio de Satanás, porque está siendo presa
de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por tanto, el daño no me lo hace a mí. El problema no es de esa persona para conmigo. El problema es de Satanás, que odia a Dios, que está utilizando a esta persona para querer hacerme daño a mí, para que yo pierda la comunión con Dios, para que yo caiga en pecado, para que yo me enoje, para que yo me irrite, para que yo viva sin gozo. Pero ahora que soy un hijo de Dios, yo tengo que ver la vida bajo la perspectiva de Dios y poder decir, esta persona hizo esto porque es víctima de Satanás, y lo que necesita es alguien que le ame tanto, que esté dispuesto a ofrecer su vida, a sufrir por tal de ver a esa persona libre del dominio de Satanás. Por tanto, el odio hacia el enemigo se convierte más bien en amor. Amor al punto de que sea lo que sea que haya hecho, entiendo que no lo hizo contra mí, sino que lo hizo contra Dios. Y aún Dios, a pesar de que le esté ofendiendo, siempre le ama. Y yo, al ser un hijo de Dios, le voy a amar también, porque voy a manifestar el mismo carácter de Dios. Este es uno de esos pasajes que nos lleva a examinar nuestra propia vida y nos lleva a hacernos la pregunta: ¿en verdad soy un hijo de Dios? ¿En verdad puedo mostrar ese carácter de Dios, ese amor de Dios que es capaz de perdonar a aquellas personas que me han hecho daño? Y no solo perdonar, sino que puedo amar a aquella persona que me ha hecho daño. Y no solo amar en un sentido abstracto, sino que puedo mostrar de una forma verdadera que amo a esta persona. El amor es algo que se debe manifestar, es algo que debe ser expuesto, no simplemente algo que debe ser oculto. Cuando Dios dice que ama a la humanidad, no simplemente lo dice de una forma abstracta, sino que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es decir, Dios nos dice que nos ama y nos muestra que nos ama, no simplemente nos dice que nos ama. Cuando Dios dice amad a vuestros enemigos, está diciéndonos que mostremos también que amamos a nuestros enemigos, no simplemente aguardar dentro de nuestro corazón un supuesto amor a nuestros enemigos, es decir, como que dice, no me voy a irritar por lo que me hacen, no me voy a enojar, voy a quedar así y lo voy a dejar estas cosas así como están. Dios no habla de tolerancia, Dios habla de amor, de un amor verdadero. Por eso el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La pregunta es, ¿cómo voy a mostrar el amor a mis enemigos? Entonces el versículo señala tres cosas que nosotros podemos poner en práctica para mostrar que amamos a nuestros enemigos. El primer punto dice, bendecir a los que os maldicen. Es decir, si una persona ha hablado mal de nosotros, nosotros no vamos a devolver maldición por maldición, no, que vamos a devolver bendición. Y cuando hablamos de bendición, estamos hablando de bien decir. Es la idea de hablar bien. Si hay una persona que ha hablado mal de mí, no tengo por qué responder hablando mal de esa persona. Por el contrario, el amor hacia esa persona me debe llevar a hablar bien de la persona. Es decir, esforzarme por encontrar algo en esa persona por lo cual yo pueda hablar bien de esta persona y no devolver mal por mal. Es hablar siempre en un sentido positivo con la persona y de la persona, aun cuando ha hablado de una forma negativa sobre mí. Es una forma de mostrar amor, es una forma tangible y clara de mostrar amor. Porque lo natural es que si me ofenden, yo ofendo. Si hablaron mal de mí, yo voy a hablar mal de la persona. Si me insultaron, me insulto también. Pero Dios dice, el amor se va a mostrar en que cuando hablen mal de usted, usted va a hablar bien de la persona. Pero de una forma genuina, no está hablando de hipocresía. Está hablando de una verdad en nuestra vida, una vida íntegra que va a hablar la verdad.
y va a hablar bien porque va a estar diciendo algo que es certero en la persona. El otro punto es hacer bien a los que os aborrecen. Cuando hablamos de aborrecer es alguien que me odia y que yo sé que me odia. Y cuando alguien me odia, yo no quiero hacerle bien. Yo no deseo naturalmente hacerle bien a una persona que me odia. Naturalmente yo quisiera responder de la misma manera para con esta persona. Pero Dios me dice, no es aborrecer, no es hacer maldad, es amar. ¿Y cómo le voy a amar? Haciéndole bien. Es decir, si esta persona tiene una necesidad, hágale bien, haga algo en favor de esta persona. En el año 1567, cuando la reforma de la iglesia había dado sus primeros pasos, cuando existía aquel primer grupo de personas que se le llamaban protestantes, había un odio tan grande contra estas personas que había una persecución terrible. Y en un lugar de Europa había una persona que se llamaba el Duque de Alba, que era comisionado para perseguir a los protestantes, a los reformadores. Y en una ocasión uno de sus soldados, persiguiendo a una persona, pasaron por un lago que estaba congelado y la persona, el cristiano, logró pasar, pero cuando la persona le venía siguiendo se quebró el hielo y esta persona quedó atrapada en el hielo. La persona que le iba a perseguir, que iba huyendo, al ser confrontada y conmovida por el Espíritu Santo, fue movida a misericordia y a buscar salvarle la vida a esta persona, aún sabiendo que iba a quedar expuesta a ser tomada en sus manos. Esta persona lo hizo y el soldado que fue rescatado no podía entender cómo alguien al que supuestamente era la máxima expresión de la maldad en la tierra podía mostrar un amor tan grande para con él. También hace no muchos años, eso fue en el año 1500, pero hace no muchos años hubo un grupo de misioneros que se fueron a una zona de las Amazonas en Sudamérica. Y era un grupo de personas que querían compartir el evangelio con unas tribus que habían estado en guerra por años y que lo único que hacían era matarse unos con los otros y tenían generaciones de generaciones viniendo así, haciendo eso. Y un grupo de misioneros trabajando, llevándoles comida, por avionetas les mandaban comida, medicina, cosas que ellos no podían ni siquiera entender cómo se usaban. En algún momento, cuando hicieron el primer acercamiento para poder entrar en contacto con estas personas indígenas, cuando tuvieron la oportunidad, lo que hicieron fue tomar el grupo de misioneros y matarlos. Y las esposas de los misioneros siguieron trabajando con este grupo al punto de que cuando tuvieron la oportunidad se trasladaron a vivir dentro del campamento de los indígenas para poder hablarles y compartirles el amor de Cristo, aun cuando estas personas habían matado a sus esposos. Porque el amor que Dios pone en nosotros es un amor que supera todo dolor, toda barrera. Por eso somos capaces de amar a nuestros enemigos, porque entendemos que ya no es contra nosotros. Estamos hablando de un mundo que trasciende lo natural, que es un mundo espiritual, en la que nosotros